Bueno, bienvenidos a mi canal, es un nuevo encuentro. Quiero transmitirles, digamos, me vuelvo a presentar, digamos, soy Eduardo Méndez y la idea de este canal es transmitir y generar inquietudes, digamos, y decir alguna que otra cosa interesante. Bueno, soy psicoanalista y he enseñado durante 17 años el psicoanálisis en el marco de Freud y Lacan y psicología para médicos, entre otras asignaturas. Está dirigido a estudiantes y profesionales de las ciencias humanas en general y al público en general. Hoy le voy a hablar de cuestiones que quedaron como pendientes en los videos anteriores, ¿no? Por ejemplo, hablar de la necesidad, la demanda y el deseo. Habíamos dicho que una necesidad tiene que ver, por ejemplo, con comer, con beber, con dormir. El punto es que cuando uno empieza a considerar la cuestión del lenguaje y del orden simbólico, que por supuesto no son lo mismo, es como que se transforma esa necesidad, por ejemplo, en el sueño en insomnio, en el beber se puede transformar en alcoholismo, en el comer la gula, anorexia, bulimia. Entonces ahí surgen una cantidad de preguntas, de interrogantes, ¿no? También quería continuar hablando, digamos, un poco de la función del lenguaje y de este aparato que tiene que ver, este aparato psíquico que tiene que ver precisamente con el lenguaje. Después podemos ir ahondando un poco más, digamos, en cómo es que Freud lo va construyendo antes de la primera tópica y después, digamos, ¿no? La concepción descriptiva, la concepción dinámica y la concepción estructural, digamos, de este aparato psíquico, que tiene, como dije, un eje continuo que es el factor económico, ¿no? Cuando yo digo el sujeto, es decir, no hay adecuación entre el sujeto y el objeto, ¿qué quiero decir? Imaginen ustedes una situación similar a esta, digamos, un alumno en el aula o alguien imagina en su cabeza una pregunta o una intervención hacia el profesor, digamos. Eso que tiene imaginado, esa representación, esa cosa escénica, esa imagen, es una cosa. Pero en el momento que quiere ponerlo en palabras, es como que eso se desvanece. Bueno, en algún sentido es esta, digamos, la inadecuación que hay entre el sujeto y el objeto, digamos, ¿no? Una cosa es mi mano y otra cosa es lo que yo diga de ella o lo que yo tenga representado de ella. Tampoco nos olvidemos que esa frase célebre que la palabra mata la cosa, digamos. Una cosa es el elefante pensado y otra cosa es el elefante proferido, digamos. La palabra elefante, ¿no? Entonces el lenguaje no es solamente, no está solamente para permitirnos que nos comuniquemos, digamos, del emisor, el mensaje, el receptor y vuelta en un feedback. La teoría de la comunicación, que es imposible no comunicarse, digamos. Yo en el video anterior o en el anterior del anterior hablé de un texto del tomo 3 de Amor-Rortu, un término en alemán. El lenguaje va a tener que ver con eso, digamos. Es por el lenguaje que hay un pasaje del organismo al cuerpo. Es por el lenguaje que ese organismo sufre una, una mortificación, digamos, ¿no? El verdadero, es decir, el lenguaje genera un verdadero caos que no hace ruido. Es decir, el verdadero caos no hace ruido, más allá de que hoy tenemos un caos en el mundo que hace ruido, ¿no? Pero digo, el verdadero caos no hace ruido y el lenguaje no hace ruido, digamos, en el sentido de ese pasaje en la infancia del organismo al cuerpo. Ya en otro momento vamos a hablar, digamos, de esto, digamos.
En otro momento también dije, en relación a todo lo que inspira el lenguaje, esta cuestión de los tiempos lógicos, ¿no? Si alguien quiere entender lo que va a venir, interpretar lo que va a venir, tiene que mirar para atrás, digamos, ¿no? Es como que ese tiempo, digamos, pasado, presente y futuro lineal, es como que de algún modo la noción de inconsciente, la noción de este aparato psíquico, rompe con la noción de tiempo y espacio kantiana, digamos, ¿no? Es como que hay una noción de tiempo lógico que es cíclico, ¿no? Es decir, ese aprecup, digamos, ¿no? Y en ese sentido, uno, digamos, va comprendiendo, digamos, por qué necesariamente Freud tuvo que escribir en un principio el inconsciente descriptivo, hecho de representaciones, después, bueno, la concepción dinámica, la cuestión, digamos, de la represión, digamos, lo inconsciente, y después, bueno, la cuestión estructural con la segunda tópica, yo, super yo y ello. Para terminar, le quiero dejar dos preguntas para que entendamos el alcance que tiene la cuestión del lenguaje y el orden simbólico, ¿no? Si una mamá y un papá, esto es en respuesta de algún modo o para interrogarse respecto de, por ejemplo, esos libros de autoayuda que tienen mucha propaganda, digamos que, bueno, es un saber hacer, un decálogo, cómo ser buen padre, tío, abuelo, cuñado, etcétera, es decir, cómo criar a tu hijo, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? En ese sentido, estaría bueno preguntarse, por ejemplo, mamá y papá tienen un hijo de 22 años y una hija de 26. Le dieron todo, desde la voluntad, desde su querer, desde su amor, su afecto, oportunidades materiales, etc. Es decir, la chica de 26 años estudia, trabaja y es todo aquello que soñaron los padres para esa chica. Pero resulta que el chico de 22 años, que recibió el mismo amor, el mismo afecto, la misma templanza, la misma educación, en el mismo ámbito, digamos, del hogar, etcétera, etcétera, es un chico que se droga y que sale a robar. Entonces esa pregunta queda para ustedes, ¿por qué pasan esas cosas, digamos, ¿no? Es decir, ¿cómo se explica una situación así, digamos? El punto es tratar de entender, como dije recién, que para entender lo que va a venir, para interpretar lo que va a venir, hay que mirar para atrás. Porque se le critica al psicoanálisis esto de decir, bueno, pero el Edipo, que el destete, que durmió con la madre el chiquito hasta los 5 años, que la chiquita durmió en la misma habitación hasta los 12, que la mamá se bañaba con el chiquito desnudos en la bañera. Bueno, entonces todas esas cuestiones, digamos, no se pueden modificar porque pertenecen al pasado, digamos, ¿no? En algún sentido. Es decir, el pasado ya pasó, es decir, no porque el psicoanálisis surja en el pasado ya pasó, es decir, el punto es qué se hace con ese pasado, en el aquí y ahora, en un contexto, en un dispositivo psicoanalítico, para poder reescribirlo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, quedó la pregunta esta, ¿cómo se supone qué se supone que pasó ahí con esos dos hermanos supuestos? ¿Qué les parece a ustedes? Es decir, ¿qué posible respuesta hay ante una situación así? Porque esto pasa, ¿no? Es decir, está sacado de la clínica, no es que yo lo inventé, digamos, ¿no? Es decir, es una suposición, pero bueno, tiene mucho que ver con la clínica. Así que bueno, les dejo este video. La idea es que si te gustó, comentá, preguntá, dale like y suscríbete al canal.